Y hoy te quiero invitar a que me acompañes a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Y vamos a leer una parábola que el Señor Jesús salió de su corazón, de su mente, y vamos a ver que es una parábola que es medio tenebrosa, ¿no? Porque nos habla de los labradores malvados, ¿sí? Y vamos a ver brevemente un poquito unas pequeñas enseñanzas que salen de esta palabra, que están muy, pero muy lindas. Y así que, entonces, a Mateo 21, versículo 33, imagínense ustedes la situación, lo que estaba pasando, porque es a la manera una historia, ¿no? El Señor nos cuenta una parábola, pero y que quiere ser una historia, ¿eh? Y dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Qué pregunta, ¿no? Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pues al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Amén, la palabra de Dios, y parece medio tenebroso, ¿no? Hombres a los cuales se le confió algo muy valioso, muy importante, y fueron malos con aquel que quiso ayudarlos, con aquel que les dio trabajo, que se fijó en sus vidas. Y saben que esta parábola, en ese tiempo, a los que estaba dirigida, que dice, ellos se dieron cuenta, los principales sacerdotes y los fariseos sabían que estaba hablando de ellos, ¿sí? Y ellos entendieron muy, muy rápidamente que estaba hablando de ellos. Y vieron que vemos unos personajes acá, ¿no? Y hemos de identificarlos. El dueño de la viña, ¿quién es? El Señor nuestro Dios, ¿sí? Los labradores malvados eran en ese momento esos principales sacerdotes y los fariseos, a los cuales el Señor encomendó su viña, ¿sí? Encomendó su viña, y allí en Isaías 5:7 dice: la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Está hablando de la casa de Israel, del pueblo de Israel, de su pueblo, y como que se los había encomendado a estos principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos habían hecho las cosas mal. Después nos habla de los que eran enviados por el dueño, que son los profetas que el Señor enviaba, y de los cuales después el Señor Jesús diría: ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Cuando el Señor les mandaba a los profetas a advertirles, a mostrarles la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que hacían, los mataban, porque no querían escuchar lo que Dios tenía para decir, ¿sí? Después vemos al hijo del dueño, que es el Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús. Y me encanta a mí porque en ese tiempo era muy común, ¿no? Que los hombres, había una situación económica bastante ponderable en ese tiempo entre los israelitas, y entonces era normal que ellos tuviesen viñas, que las armaran, y me encanta porque dice que no le dio un pedazo de tierra para que lo labre, le armó una viña, ¿sí? Le armó una viña que dice que tenía todo un vallado que se llama seto, que eran todos como lo que nosotros llamamos el alambrado en el campo. Ellos hacían con espinos y con árboles. ¿Y para qué servía esto? Para que no entren los zorros, no entren los animales, no entren los ladrones a llevarse la uva cuando estaba madura. Y entonces estaba preparada, estaba resguardada. Dice que tenía un lagar, y un lagar eran como dos
dos cañerías, digamos dos canales, uno más alto que el otro, y que estaban unidos por otro canal más chico, y ese es donde se hacía el mosto. El mosto es el primer jugo que sale de la uva. Entonces en el lagar más alto, en el canal más alto se pisaba la uva y caía al canal que estaba más abajo, donde sí se amontonaba o se sostenía y se cuidaba el mosto de la uva. Estaba todo preparado, ese que tenía una torre, la torre era como una atalaya, como un lugar para cuidar, como un lugar donde también descansaban los que trabajaban allí. ¿Mm? Y el Señor se los dejó, este señor dueño se lo dejó, y se fue muy lejos, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el tiempo de que tenían que pagar el arrendamiento, ¿no? La renta, ¿sí? Y dice que se pagaba de tres maneras: o se pagaba en efectivo, con dinero, o se pagaba con parte de la cosecha, o se pagaba un porcentaje de la cosecha según hubiesen convenido. Y esta es la historia que nos cuenta el Señor Jesús, esta parábola que el Señor sacó de su corazón para que en ese entonces pudiesen entender qué es lo que Él quería decir, de qué estaba hablando esta parábola, y hoy también nosotros podemos tomar enseñanza y reflexión para nuestras vidas. Yo me anoté unas cositas para compartir con ustedes, y lo primero que esta palabra nos habla muchísimo. ¿Y de quién primeramente nos habla? De Dios. Nos habla de Dios, nos habla del dueño de la viña, nos habla del dueño de la creación, del dueño de todo lo que existe, de Él nos está hablando, ¿no? Y yo me anoté unas cositas que quería compartir. Y lo primero que a mí me llama la atención y puedo destacar es que Dios confía en los hombres. Cuando uno habla de hombres está hablando de ser humano. Dios confía en las personas, Dios confía en sus hijos. Allí preparó toda esta viña, se la dejó lista para empezar a funcionar y se la confió a alguien y se fue. Si fuera a ser un hombre o un señor desconfiado, diría, bueno, pero te dejo un par de ayudantes míos, que yo sé que son fieles, que quieren controlar, que quieren ver qué es lo que están haciendo para que esto funcione, y cuando yo envíe por mi dinero o por mi parte, esté todo preparado. Aquí nos dice que él confió y se fue lejos. Los dejó trabajar, los dejó que hicieran a su forma, les dejó todas sus propiedades para que ellos pudieran estar haciendo las cosas de la manera que ellos sabían, porque eran labradores, no eran cualquiera, eran gente que estaba acostumbrada a este tipo de trabajo. Y también me hace acordar a mí la parábola de los talentos. El Señor les dejó los talentos y se fue. Él no les dijo, mire, ustedes hagan esto, lo otro. Él los dejó, él dejó su propiedad y se fue. Y qué lindo es saber esto, ¿no? Y que para nosotros caber en nuestros corazones esta confianza que el Señor tiene en nosotros. El Señor ha confiado el extendimiento de su reino en su iglesia. Y cuando digo iglesia, ¿de quién hablo? Hablo de vos y hablo de mí. El Señor confió en nosotros, no desconfió. Él entregó su gran tesoro. De hecho, el apóstol Pablo decía que tenemos este tesoro incalculable en vasos de barro, que somos nosotros. El Señor depositó su plan, sus sueños, su deseo en vos y en mí. Él soñó, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ver a la creación unida en Cristo Jesús. ¿Y a quién le encomendó la tarea? A la iglesia. A que la iglesia siga haciendo ese plan precioso que el Señor Jesús comenzó. Cuando Él estaba aquí en la tierra, amaba, tenía compasión, se acercaba, sanaba, salvaba por sobre todas las cosas, anunciaba el Evangelio, se acercaba a las personas, las tocaba, oraba por ellas, se compadecía de ellas, no dejaba a nadie excluido, jamás estaba cansado, sino que sobreponía sobre su cansancio, su deseo y su pasión por ver bien a los demás. Y hoy nos pide que esa tarea la podamos tener nosotros. Nos entrega esta tarea y, lejos de ser un peso para nosotros, debería ser algo que realmente nos sintamos privilegiados de saber que esto que el Señor comenzó, hoy el Señor lo encomendó en nuestras manos. No desconfió de nosotros, no desconfió, no dijo, no, me parece que esta iglesia no sirve para nada. Me parece que la iglesia, mejor que vayan los ángeles o envío los serafines, porque si no, esto no va a funcionar. Confío en vos, mi hermano. ¿Alguna vez te pusiste a pensar esto? El Señor confió en vos. Él confió en vos que tu familia iba a ser transformada, como confió en vos que la sociedad iba a ser transformada, porque vos no te ibas a callar. Porque vos ibas a apreciar cuánto valor el Señor te dio para depositar en tu vida este mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Esta buena nueva que es para toda criatura. ¿Sí? La confío en vos. Vuelvo a decir, quizás el Señor ha dicho, no, yo la verdad que los seres humanos
pecan demasiado, me parece que no son de cumplir, mejor voy a mandar legiones de ángeles que hagan la tarea. Y no, confío en vos. Es así como cuando a un jefe de tu trabajo te dice, mira, confío en vos, que vos estás capacitado para hacer esta tarea, y uno se siente, vieron en mí mi responsabilidad, vieron mi seriedad, vieron mi capacidad, mi preparación, y quizás muchas veces nos sentimos más orgullosos de esas cosas, que pensar que Dios confió este plan maravilloso en vos y en mí. Él sabía que íbamos a ser lo suficientemente fieles como para que el reino se siga extendiendo y no haya nada que lo detenga. Entonces, qué lindo es pensar esto, ¿no? Gracias, Señor, porque confiaste en mí. Gracias porque a pesar de mí mismo, a pesar de mis incapacidades, mis errores, de mis caídas, vos seguís confiando en mí, Señor. ¿Sí? Por eso también quería hablar de la paciencia del Señor, ¿no? Esta palabra nos habla que envió a sus primeros siervos para poder reclamar lo suyo, ¿no? Y los mataron. A otros apedrearon, golpearon. Y quizás yo me ponía, decía, ¿y qué hubiésemos hecho cualquiera de nosotros siendo dueños de la viña? Y seguramente contratamos un montón de grandotes como Goliat y vamos a reclamar lo que es mío. Y sin embargo el Señor, ¿qué hizo? Envió otros. Que como dijimos hace un ratito, representan los profetas, ¿no? Envió otros profetas para que anunciaran, para que hablaran en el nombre de Dios, y les pasó exactamente lo mismo. Dios tiene paciencia con nosotros, que el enemigo no nos confunda, que la primera falla ya lo decía, no, porque vos no servís, no tiene en cuenta, no, Dios no tiene paciencia. Y el Señor Jesús quería a través de esta parábola que pudiésemos nosotros destacar la paciencia de Dios para con sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Y segunda de Pedro 3:9, ese pasaje tan hermoso que a mí me encanta, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de la segunda venida de Cristo. No es que el Señor prometió que iba a venir a buscarnos, a venir a buscar a esa iglesia, y ahora se olvidó, tiene otras cosas que hacer. No, está esperando que muchos más puedan acceder a la salvación. Nos tiene paciencia, porque ama a su creación, vuelvo a decir. ¿Sí? Lo tercero, creo que nos habla del juicio de Dios también, ¿no? De que un día todos vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. Muchas veces nos tomamos todas las cosas muy a la ligera. Sí, el Señor es bueno, por supuesto que es bueno, pero es justo también. Es justo. Así como nos ama a nosotros, a nuestro pecado no ama, a nuestro pecado lo rechaza. ¿Sí? No nos ama así como somos, nos ama como debemos ser. ¿Sí? Nos ama como somos, pero sacando el pecado de nuestras vidas. Entonces, qué importante que entendamos que un día vamos a tener que dar cuentas, por más bueno que Él sea. Y aquí me llamó mucho la atención el poder de ese juicio que de repente se le sacó a los que había confiado, y porque no cumplieron después de un montón de errores, ¿sí? Porque llegaron a matar al hijo del dueño, y se lo entregó a otros. Está hablando de la iglesia cristiana, no le sacó lo que ellos tenían al pueblo hebreo y se lo dio a la iglesia cristiana, a esta tarea que ellos no supieron cumplir. ¿Sí? Entonces digo, qué importante, mis hermanos, es sentirse gratificado, privilegiado por el Señor cuando el Señor nos encomienda una tarea y cumplirla, aunque nos cueste. Hay bendición allí, está el poder de Dios en su Espíritu Santo allí. Tenemos que esforzarnos, dejar de ser esos cristianos que vivimos con excusas, con justificaciones. ¿Sabes por qué? Porque nos perdemos la bendición, nos perdemos y podemos llegar a correr el riesgo de que el Señor nos quite eso que nos dio y se lo dé a otro que verdaderamente lo va a hacer. Aquí en la viña dice, se los sacó a ellos y se los dio a otros. Quiere que nosotros ninguno, el Señor nos saque lo que Él nos encomendó. Que realmente podamos sentir ese privilegio, ese gozo, esa satisfacción espiritual de saber que el Señor nos escogió, que confía en nosotros, que nos ha confiado un tesoro increíble, y hoy estamos aquí. A pesar de nosotros mismos, como decía, yo siempre pienso, Señor, a pesar de mí mismo, confiaste en mí y seguís confiando. No te voy a fallar, ¿no? Y uno hace todo lo posible por no fallar al Señor. Sí, lo otro que quería que digamos que creo que también habla mucho es acerca de las personas, ¿no? Esta parábola primeramente nos habla de Dios y también
y nos habla de las personas, que son representadas por los personajes aquí, ¿sí? Y fíjense que vuelvo al tema este, ¿no? Que el Señor le dio un privilegio a estos labradores que después se transformaron en malvados. ¿Sí? Le dio una viña que estaba terminada, que estaba a punto para trabajar, no le faltaba nada, tenía todo lo que requería para poder ponerse en marcha, para poder ser de producción, para dar una ganancia, para que aquel que estaba a cargo pudiese obtener ganancias redituosas. Y sin embargo ellos desviaron su corazón, ¿no? Y qué importante para nosotros también entender que muchas veces pensamos que cuando el Señor nos llama a algo, y primero no tengo tiempo, no es el momento, tengo otras cosas que hacer, como si el Señor no nos daría juntamente con el llamado toda la herramienta y todo lo necesario para que se pueda llevar adelante. Muchas veces nos confundimos, ¿no? Y decimos, no, porque ahora toca hacer otra cosa, porque ahora el tiempo no me da, porque estoy ocupado, porque estoy complicado, y nos perdemos esa bendición, nos perdemos ese privilegio de que Dios nos use, de como si Dios no nos hubiera dar de todas las cosas que nos hacen falta para poder servirle, para poder cumplir con esa misión que Él nos da, con ese llamado que Él hace a nuestras vidas. Y creemos que nos va a faltar esto, nos falta lo otro. Si el Señor te llamó, mi hermano, créeme que juntamente con el trabajo te va a dar todo lo que necesites para que puedas hacer una tarea incomparable. A esta gente le dijo, te voy a dar mi viña, te voy a dar un lugar para sembrar, y no le dijo, toma un poco de tierra, bueno, haz lo que puedas. Le dio todo, le valló el lugar, le puso una torre, le puso un lagar, le puso todo lo que necesitaban para que ese lugar pudiera ser un lugar de producción. Y así que no nos perdamos nosotros cuando el Señor nos llama, de creer que nos van a faltar cosas, porque si el Señor te llamó, créeme que todas las cosas que necesites, todas ya están dispuestas. Esta parábola nos dice eso, que no tenemos que tener miedo, que tenemos que tener miedo de decirle que no al Señor cuando el Señor nos llama. ¿Sí? Si sentimos que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer tal cosa, no creamos al enemigo cuando dice, pero no tenés tiempo, pero mira que estás ocupado con lo otro, pero mira que ahora tenés aquello, porque el Señor te va a cubrir, y el Señor te va a dar todo lo que está porque ella lo tiene pensado en su corazón, ya es parte de su plan, ya es parte de su diseño, entonces ya está todo listo para que vos puedas cumplir con la misión que el Señor te dice, y sabiendo que se trata de Él, y no de nosotros, se trata de Él. Por eso Él dispone cada una de las cosas que necesitamos para que lo que Él nos pide se pueda llevar a cabo. A mí me encanta el saber que cuando le entregó la viña, contaba con todo lo necesario. Es lo mismo que vos pongas un taller mecánico y digas a una persona, y le pones todas las herramientas, una francesa y un martillo. Bueno, ahí es tu taller mecánico, arreglátela como puedas. No, el Señor nos da cosas que sobran. Cuando de nuestro corazón está servirle, el Señor nos da herramientas para que abunden, herramientas, me refiero a las materiales y también a las espirituales, por sobre todas las cosas, para que podamos llevar adelante lo que el Señor nos encomendó. ¿Sí? Lo otro que quería que podamos estar viendo acerca de las personas, ¿no? Que nos habla esta parábola, es de la libertad, de ese libre albedrío del cual siempre hablamos. Y fíjense que no le dijo, ahora ustedes hagan esto, hagan lo otro, les dio libertad, para que ellos puedan desarrollar su manera de querer trabajar, que puedan desarrollar sus formas de poder trabajar, y no estuvo presionando, y como decía en un principio, no dejó centinelas de él para que cuiden, que no saquen esto, que no hagan lo otro, que hagan... Creo que muchas veces nosotros queremos decirle a alguien que haga una cosa y le queremos decir cada detalle. No, pero esto es así, ¿sí? No, pero déjame que... No, esto es así, así. Y a veces terminamos confundiendo y hasta cansando a aquel a cual le queremos guiar. ¿No? Qué lindo cuando el Señor nos da libertad. Y vuelvo al tema de que confía en nosotros, por eso nos da libertad. Confía en que vamos a estar sostenidos en Él, confía en que nosotros nos vamos a amparar en Él, confía en que su palabra va a ser nuestra guía, confía en que su Espíritu Santo va a estar empoderando y que vamos a buscar el poder que necesitamos en Él y no en otras cosas. No vamos a estar buscando en la astrología, ni en el horóscopo, ni en nada raro, en nada que no sea de Dios. Todo nuestro refugio, toda nuestra fortaleza, toda nuestra guía, toda nuestra luz está tan solo en Él. Y queriendo saber que el Señor nos da esa libertad, sabiendo que nosotros vamos a usar esas herramientas y esas posibilidades que Él nos da para poder seguir adelante.
nos dio libertad, mi hermano. Qué lindo es poder sentir esta libertad que Dios nos da, que no nos tiene con un arma en la espalda para que hagamos lo que tengamos que hacer. Aunque a veces pareciera que sí, ¿no? Que para que ir a los cultos nos cuesta, para esto nos cuesta, todo nos cuesta, pero qué lindo que en el nombre del Señor podemos en esta libertad hacer lo que Él nos pide, y sentir esta gratitud hacia Dios, sentir este privilegio glorioso que Él nos permite vivir en esta libertad de la cual el otro día hablábamos. Qué importante es que el Señor nos hizo libres, libres para que podamos escoger, libres para que nuestra vida la podamos nosotros encauzar en las cosas que son de Dios, ¿sí? Y también qué importante es que podamos tener en cuenta la influencia que tiene el pecado en la vida del ser humano, ¿no? Estos hombres, a pesar de tener todo servido y que podían vivir una vida tranquilos, porque tenían todo para que tener una muy buena ganancia y darle una parte al dueño, prefirieron tramar cosas malvadas contra el dueño. Prefirieron pensar cómo quedarse con todo. Prefirieron estar, pues vamos, incluso cuando hablaban del hijo, vamos a matarlo porque él es el heredero, entonces ¿quién nos va a reclamar después? Nadie. ¿No? Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta a qué nos lleva el pecado, ¿no? No nos damos cuenta, y después el pecado se queda con nuestras vidas y se queda con un montón de cosas y nos quitan la bendición de Dios. Nos quitan la bendición de esos pensamientos que tuvieron en esta parábola estos hombres, a los cuales les fue confiada una cosa muy grande. Prefirieron pensar cosas malas, prefirieron quedarse con cosas que no correspondían, prefirieron hacer las cosas de otra manera, y así le fue, ¿no? Entonces pensar en ese poder que a veces creemos que el pecado es algo que yo puedo manejar, que es algo que no va a tener incidencia sobre mi vida. Es importante decir, yo tengo que cuidarme. Sé que el enemigo anda como león rugiente buscando devorarme, pero yo no le voy a permitir, ¿sí? Y pensar que si el Señor me dio todo lo que me da, ¿para qué? Para que yo le pueda servir y para que pueda compartir y para que pueda ser de bendición. Y para terminar, que se pasa la hora, quería hablar también un poquito de lo que nos habla esta parábola de Jesús. Porque el Hijo, como bien le decía, representa en esta parábola al Señor Jesús, ¿sí? Y me encanta porque es una de las pocas parábolas en las cuales el Señor demuestra bien cuál es su identidad. Porque los que mandó primero, que representan los profetas, eran siervos del Señor. Pero Él se identifica como el Hijo, como Dios mismo, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos entender esto, ¿no? Que Él aquí está por encima, ¿no? Su identidad es superior, es mayor a que la de los mismos profetas. Que el Señor había enviado esos mensajeros, esos siervos que el Señor envió, el Señor se representa como hijo, ¿sí? Y lo más importante que después veo aquí, que por lo que Él dice en la parábola, por lo que representa la palabra, Él era consciente de lo que le iba a pasar. La muerte no sorprendió al Señor. Él vino para entregar su vida por vos y por mí y por todos aquellos que se atrevan a confesar que Jesucristo es el Señor. Esta palabra nos está diciendo que el Hijo fue y se entregó, y que el Señor Jesús sabía que Él había venido para eso. Había venido para poner su vida en rescate de muchos, dice la palabra. Queriendo saber entonces esto, ¿no? Que el Señor allí se identifica como un superior a los profetas. Él es el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo del Dueño, ¿sí? Y también poder entender esto, ¿no? Y que no nos quepan dudas de que Él vino para poner su vida, que Él sabía cuál era su fin, cuáles eran los pasos que Él tenía que seguir, y uno de esos pasos era pasar por la cruz y entregar su vida para que nosotros en esa muerte tengamos vida, ¿sí? Para que en esa sangre gloriosa tengamos perdón de pecados, que en esa sangre gloriosa tengamos un nuevo pacto con Dios que nos hace libres. Y hoy podemos participar de este sueño, porque Cristo nos hizo libres. Amén. Cristo nos hizo libres. Entonces, cuántas cosas bonitas, ¿no? Nos dice así por encima nada más esta parábola, cuántas cosas profundas que el Señor nos quiere haber dejado en esta parábola, pero qué lindo es entonces. Pensar en Dios, primero pensar en las personas mismas y pensar en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos quiso decir a través de esta parábola? Y gloria a Dios, mi querido hermano.
que en esa muerte hoy estamos nosotros representados, porque hemos creído, hemos aceptado, hemos declarado, hemos confesado con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Y por eso es que hoy podemos llamarnos hijos de Dios, que podemos con toda convicción poder declarar que somos hijos de Dios, que le reconocemos al Señor como nuestro Dios, que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, y que hoy queremos sentir ese privilegio de este tesoro que ha puesto en nuestras vidas, que es el Evangelio, que es la buena nueva que es en Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano, quiero dejarte esto para que lo pienses, para que te dé ánimos, para que sepas que el Señor está con vos, que el Señor confía en vos, que el Señor está esperando de vos, que el Señor tiene muchas cosas para darte, y que no tenés que tener miedo, de no tenés que decir no al Señor pensando en lo que te asedia, que no tengo tiempo, que ahora es esto. No, Señor, yo sé que si vos me das una misión, me van a sobrar las herramientas, Señor, para hacerlo. Así que, Señor, aquí estoy, ¿sí? Envíame a mí, como dijo Isaías. Así que, ¿te parece si oramos? Dejamos todo esto en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu presencia, oh Dios, y te damos gloria, te damos alabanza, Señor, porque tú eres poderoso, eres grande, Señor, incomparable, papá, y nos amas con este amor que nos has demostrado, que nos enseñas, papá, y que nos permites vivir, Señor, en él. Gracias, Padre, porque también nosotros podemos, Señor, amar de esa manera que vos nos amás, Señor. Y te pedimos, papá, que nos sigas acompañando, Señor. Te damos gracias por Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias por ese pasaje maravilloso, por la cruz del Calvario, Señor, donde pagó por nuestros pecados, papá, y hoy somos libres de todo pecado, de toda acechanza, Señor, y podemos declarar a viva voz, Señor, este privilegio precioso de saber que somos tus hijos, papá. Señor, envíanos, papá, que podamos nosotros entender, Señor, cuánto has confiado y cuánto has puesto en nuestras vidas, Señor, este tesoro maravilloso, Señor, que es tu palabra, que es el Evangelio, Señor, que es anunciar tu nombre, papá. Y gracias, Señor. Señor, gracias porque ahora entendemos, papá, cuánto nos amás y cuánto confías en nosotros, Señor. Danos fuerzas, papá, para seguir adelante, Señor, y para extender este reino, Señor, para hacer luz en este tiempo de tinieblas, papá, en este tiempo de dolor, de angustia, papá, que podamos ser esa luz. Dice tu palabra que ya somos luz y que somos sal, Señor, que podamos cumplir nuestro rol, papá. Que no nos avergoncemos, que no tengamos temor, Señor, porque esta sociedad que nos rodea, Señor, necesita que tu iglesia resplandezca, papá. Danos ese poder en tu Espíritu Santo, Señor, y esa plena convicción de esta confianza que tenés en nosotros, Señor. Y papá, en el nombre de Jesús, clamo por cada uno de mis hermanos. Papá, clamo, Señor, por lo que está en sus corazones, Señor, sus preocupaciones, sus deseos, Señor, sus necesidades, pero por sobre todas las cosas, papá, este hecho de ser tus hijos, papá, para que sean bendecidos. Bendice sus familias, papá, sus hogares, papá. Bendice sus trabajos, su provisión, Señor, sea multiplicada en el nombre de Jesús, Señor. Y que juntos podamos traerte muchos frutos, Señor, muchas almas como tú estás esperando, Señor. Bendice la ciudad en que nos has puesto. Bendice la ciudad, Señor, en la cual vive cada uno de nosotros, para que, Señor, sean de cientos de miles, papá, aquellos que vengan a tus brazos, Señor, a exclamar, Señor, tu bendición, a adorarte y bendecirte. Dejamos todo en tus manos, Padre, y te damos gracias, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.